Pues hoy vamos a un hotel abandonado que hay en Croacia. Fue el primer hotel de 5 estrellas de Europa. Esto sería la terraza. Ahí se ve también el hotel. Que es que no hay nada. Solo hay los pilares y bueno. Sí, una barra del bar y ahí se ve el resto de los edificios. Es un complejo bastante grande. Mira desde aquí. Increíble, ¿eh? Ahí viendo a Max ahí abajo se ve la medida de la cosa, ¿no? Desde acá abajo todavía impresiona más. Aquí por el negro de las paredes, creemos que aquí hacían el fuego, se refugiaban aquí porque estaba a baja altura. Esta escalera da un poquito de yuyu. La vista era espectacular por eso, ¿eh? Una pena. Vamos a ir hasta arriba de todo. Todas las goteras, porque estamos en el último piso. Se ha incendiado este de aquí. Se ha quemado todo. ¿Qué haces con el baño? No, pero se ha quemado. ¿Qué vais para allá? Estamos solos aquí, ¿eh? Porque era la pedazo de piscina. Esta es la foto que sale. Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a un hotel abandonado que hay en Croacia, que hemos visto algunas fotos y eso, y es una pasada. Ese hotel cuando funcionaba fue el primer hotel de 5 estrellas de toda Europa. Muy bien, Neil, aprobado, Neil. Pues sí, se construyó en el 71, algo muy curioso, y costó una millonada. Fue el primer hotel de 5 estrellas de Europa, y estuvo funcionando 20 años. Ahora hace 9 días que estamos en Croacia, y estamos haciendo este vídeo desde la isla de Krk, que no tiene vocales, una palabra que es una K, una R y una K, no tiene, se llama Krk. Pues hace 9 días que estamos en Croacia, que entramos, hemos ido un poco por la costa y ahora hemos venido a esta isla. Estamos en octubre y ya empieza a hacer un poco de frío, un poco bastante. Hace 3 o 4 días todavía íbamos en manga corta, pero... Cuando entramos en Croacia os bañasteis en la playa. Sí, en cuestión de 2 o 3 días ha bajado la temperatura que no veas, ahora vamos hasta con el gorro y todo, con el edredón por la noche y demás. Y vamos a visitar este hotel, que es una pasada. Por aquí hay varios hoteles que están abandonados. Vamos al más grande y varios apartamentos. Está todo dejado. No sé por qué, la verdad. No sé si fue por la pandemia del virus o por qué. Aquí empezamos que está todo ahí derruido. Esto mejor visitarlo durante el día porque por la tarde noche da un poco de canguelis. Está todo... ¿Este es el hotel grande o no? No. ¿Este es otro? Este es un... ¿Sí? Este es el más... Pues entonces es el tercero. Es el tercero que está derruido. Está todo hecho polvo. Si el otro día estuvimos y este no lo visitamos. Entonces es el tercer edificio. Mirad las escaleras, la yuyu. Es que no hay nada, se han llevado hasta las ventanas. Y las escaleras, la yuyu. Wow. El otro hotel que vamos a ir se construyó en el 71 y hacia el 95, pues cuando la guerra de Yugoslavia sirvió como refugio a refugiados unos cuantos años. Y entonces tiene pinta de que como no hay nada de madera, o sea, yo me pensaba que estaba por construir y Ana decía, no, que esto estaba unos años, trabajó el hotel. Y yo digo, joder, pues parece que esté a medias. Esto sería la terraza. Ahí se ve también el hotel. Yo creo que durante el frío, aquí en Yugoslavia, cuando la guerra, pues agarraron todo lo de madera del hotel y lo quemaron para sostener calor. Ahora ya estamos en el grande, ¿no? Porque conectaba. Es impresionante, la verdad, porque es un pedazo de hotel, ¿eh? Es muy grande. Mirad. Yo, claro, veía el techo aquí y digo, bueno, pues lo estaban empezando a construir y se quedaron a medias, porque fíjate, ahí en el arco ese no hay nada. No hay ni madera, no hay cristales, no hay nada. Esto era como el lobby, esto era la entrada. Ahora enseñaré unas fotos de cuando estaba trabajando. Pero claro, fijaos que es que no hay nada. Solo hay los pilares y bueno, esto como que parecía que era como para un restaurante o lo que sea. Estaba como a medio hacer. Pero no. Ahora en las fotos que se ve, el hotel trabajó unos cuantos años. Había un casino y todo. ¿El casino?
Ahora es lo Pero claro, es que solo queda el cemento, digamos, el hormigón. Casi toda la madera, no hay nada. Si nos fijamos aquí... Debía ser una barra de... Sí, una barra del bar o... A ver... Aquí vienen como unas neveras. ¿Qué veis? Aquí, no sé, aquí se lo deben haber llevado todo. Es que no entiendo. Porque está toda la intemperie y esto... Aquí con el frío que hace en invierno no puede estar en intemperie. Aquí debía haber como un muro o algo. Yo creo que aquí debía haber como un muro. Y este muro pues no sé dónde ha ido. Pero sí, es una pasada. Es súper grande. Y ahí se ve el resto de los edificios. Es un complejo bastante grande. Tenía una piscina súper grande, un casino, una sala de bolos. Mira desde aquí. Increíble, ¿eh? La foto, no veas. Es que es muy grande. Aquí había como una chimenea. Está todo grafiteado, grafitis por todos lados. Y la verdad es que el hotel este tenía una vista espectacular, ¿eh? Porque mirad, se ve el Adriático al completo, ¿eh? Es una pasada. No entiendo cómo se dejan perder estas cosas, porque... Una pasada, ¿eh? Todas las montañas ahí. La verdad que hace una semana que estamos por aquí y es una puta pasada de naturaleza. Muy bonito. Ahí viendo a Max ahí abajo se ve la medida de la cosa, ¿no? Tienes un punto de referencia y se ve lo grande que es esto. Es gigante, ¿eh? Y aquí os voy a enseñar la foto que hay. Después os voy a enseñar una foto que se hizo desde aquí. Encontré en internet, justo desde este ángulo hay una foto. Y se verá el antes y el después. Y ahora desde aquí abajo, desde acá abajo todavía impresiona más. Aquí se puede ver toda la madera, que esta debe haber caído pues como de hace poco, yo creo. Toda esta madera debe ser del techo, debe ser de ahí, que falta ese pedazo de techo, falta todo esto. Sí, y ha caído, o ha caído o lo han hecho caer, lo que sea. Pero estos lo hubiesen tenido cuando hacía frío ahí en la guerra, también lo hubiesen quemado, como lo de arriba. Aquí por el negro de las paredes, creemos que aquí hacían el fuego, se refugiaban aquí porque estaba a baja altura, y entonces se refugiaban del frío y debían hacer las hogueras aquí. Tiene pinta, ¿no? Vamos a subir a investigar arriba, que hay unos cuantos pisos, pero la escalera está bastante mal. Deben haber barandillas de madera también y todo. Es que todo lo de madera, salvo algunas cositas que quedan, el hotel está pelado. Y tengo que ir con cuidado de no darme. ¡Uep! Y aquí se ve todo. Desde aquí se ve. Hay una buena vista desde aquí. Es que no sé si se aprecia, pero es gigante. Aquí había un bar. Aquí en medio había un bar. Las mesas. Cuidado, esta escalera da un poquito de yuyu. Venga. Y aquí pues bueno, todos los pisos están igual. Están reventados. Si pises aquí. ¿Qué hay ahí dentro? Los ascensores. Han metido todos los muebles, todo aquí dentro. Sí, ¿no? Desde abajo de todo está lleno de madera. Los cables no. Lo han tirado. Los cables aún están tensos.
Hola, hola. Ven como apartamentitos, habitaciones pequeñas. Y veis lo que os digo, en la... fuera faltan todos estos de aquí que probablemente pues eran de madera o de algo. Y es que no queda nada, solo queda metal. Solo queda metal. Cuidado, Neil. Cristales. Hay un montón de cristales. Rotos por todo el hotel, por todos. Porque casi no hay cristales. Depende de dónde pises. No hay ninguno entero, ¿no, Neil? Están todos rotos. Aquí no, pero en los otros apartamentos hay algunas casas que aún tienen ventanas, pero Sí. la mayoría están rotas. Aquí, si os fijáis, Está puedes todo ir a reventado. los balcones sin abrir ni la puerta, pasando por donde, si no hubieran roto el cristal, abría el cristal. Mira, desde aquí se ve, a ver, vamos aquí, que aquí se ve. Esto es lo de... La parte de fuera. La vista era espectacular por eso, ¿eh? Es una pena, es una pena. Eso es el tejado o del casino o de la sala de bolos. Ahora vamos para allá abajo y lo vamos a ver. Está todo inundado. El otro día llovió bastante. Wow. Que queda muy poquita cosa, ¿eh? De madera. Está todo. Aquí el otro día hacía un sonido muy raro, como... No sé. Sí, como si algo eléctrico estuviera. Pero no creo. Aquí nada. Atención con las pedazos de vistas, madre mía. Wow. Wow. ¿Habéis visto dónde estábamos antes? Donde estaba abandonado, está aquí abajo. Sí, es esto de aquí abajo. Donde esos agujeros, allí está esa gran... donde hay toda la mareda. Demasiados cristales. Es otra parte del hotel abandonada. Aquí era gigante. Mirad, que hay altura. Wow. Bueno, antes cuando hemos entrado estábamos en ese hotel de ahí. Varios pasadizos que conectan los tres hoteles. Y no te das ni cuenta y has pasado de un hotel al otro. Vamos a ir hasta arriba de todo. Los otros pisos están más o menos igual. Pero quiero ver si podemos llegar al techo. Bueno, igual o peor, vamos. Si os fijáis en el suelo, Da un poco de canguelis, ¿eh? Es moqueta, sí, moqueta, ¿no? Cuidado, ¿eh? Que aquí no hay ni baranda ni nada. Aquí se puede ver el agujero. Uf. ¿Ya no hay más? Todas las goteras, porque estamos en el último piso. Tela, ¿eh? ¿Cómo está? Da un poco de yuyu, ¿no, Neil? No, este piso Está como... Aquí se ha incendiado esto de aquí. Se ha quemado todo. Todo esto se ha quemado. Está todo el techo negro. serán todas las cosas eléctricas. Sí. Cables, de cortarlo. Mirad el baño. Hola. ¿No ves con el baño? ¿Cómo está, no? Lo han destrozado y quemado. No, pero se ha quemado, se ha quemado. Aquí han quemado algo. Está todo negro. Cuidado, venir. Aquí sí que hay buenas vistas de los otros edificios. Ya,
bastante yuyu, estamos a bastante altura y no hay barandillas. Y tengo el pie ahí, ¿sabes? Wow. ¿Qué, Neil? Venga, baja. Pues la bajada da un poco de yuyu. Es que hay una buena caída, ¿eh? Aunque si te caes aquí y te haces daño y te rompes Y aquí está, da bastante cague esta. que aquí te cagas porque Es que es estrechita. se ha roto Y porque bastante. sé que las otras aún tienen el trozo ahí. Ahora, tira, va. Wow. Todo el techo del edificio es así. Es como este, ¿no? Es madera. Se ha hecho polvo el ascensor, está lleno de cosas, ¿no? Pero los cables del ascensor siguen tensos. ¿Quieres ir a explorar ese sitio que nos ha dado miedo? Sí, miedo. Sí, ya veremos, ya veremos, a ver. Bueno, porque está oscuro. Te explicas más. El escenario de comer, ok. Donde comían como un comedor. Mira, mira, ¿queréis ver las neveras? Me da un poco de cosa. Sí, aquí todas las cosas. Sí. Está todo. Estas las neveras frigoríficas. Vaya pedazo Anda. de... Qué curioso, ¿no? ¿Hace falta luz? ¿Te pongo luz con el teléfono? Sí. Ah, pues están bien, ¿no? Están limpias y eso. Mira, papá, qué impresionante. Bueno, esto por la noche da giña, ¿eh? Aquí. A mí me da un poco de Papá, miedo. Sí, la parte es emocionante. Mira, parece Hola. como si las tuberías hubieran explotado. ¿No? Sí. Pero aquí estamos bajo tierra. O sea, estos eran las cocinas, almacenes. Supongo que donde venían, pues todo esto es lo de la calefacción. ¿No? Toda esta fibra, esto Sí. debe ser fibra de vidrio, ¿no? No tuqueo, Sí. ¿eh? ¿Qué vais para allá? Necesitamos luz. Estamos solos aquí, ¿eh? Podría ser sala de caldera, es que esto es una vereda, aquí había un ascensor de servicio. Se ve. Podemos ir para el otro lado. Miremos. Vamos a ver la piscina ahora. Lo que era la pedazo de piscina. ¿Esto era baño? Baños. Aquí para hacer pipí. Serán como los vestuarios, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que sí.
cambiarse. Hay un agujero. Está todo grafiteado, ¿eh? Todo grafiteado. Y aquí hay las piscinas, no la piscina. Hay esta piscina. Lo que era la Es pedazo la de pequeña, piscina. y Esta es la pequeña. otra es la grande. Esta es la pequeña, no veas, ¿no? Aquí también tiene pinta que hacían hogueras. Es un buen sitio para resguardarse del frío porque está bajo tierra, entonces el viento no te afecta tanto. Y ahí estaba la otra piscina, que ahora os enseñaré una foto, que es como estaba antes y como está ahora. Wow. Cuidado al suelo, cuidado al suelo, metes aquí, todo lleno de vidrios. Wow. La naturaleza ha hecho su... Y bueno, ver estas cosas que la naturaleza se come en las edificaciones me recuerda a Yo soy leyenda, a la película, ¿no? De Will Smith. Qué pasada. Esta es la foto que sale. Se veía el hotel ahí y la piscina aquí tomándose unos martinis o lo que sea. Y cómo está ahora, madre mía. Es que un pedazo de complejo que no veas, ¿eh? Es súper grande esto. Y la piscina es súper honda también, se puede ver, ¿eh? Ponte ahí en la pared. Era bastante honda, ¿eh? La piscina. Aquí hay cosas, pero si no hubiera, no está lleno de hierro. Ahora vamos a ver la bolera y el casino. Aquí la parte del casino la compró el dueño de la revista Penthouse americana, que salían las tías en pelotillas, y le metió 45 millones de dólares. Y en un par de años quebró. Pero mira cómo está de vegetación, ¿eh? Aquí está el edificio y está todo que se lo come, la vegetación. Una pasada. La naturaleza es una pasada. Por aquí, ¿no? Partamos la higuera. Un pájaro he visto yo, ¿eh? A ver por dónde entramos, porque es que... Por aquí. Ah, no, podemos estar en el mismo sitio. A ver si encontramos dónde están los bolos del casino, porque esto es tan grande, es que no se ve. El otro día fuimos, pero no nos acordamos muy bien por dónde. A ver si será por aquí. Yo creo que sí. Que vamos a dar al mar, pero a un nivel más bajo. El hotel está allí. Ahora ya está un poco más lejos. Hemos bajado por aquí y esta es una zona como de... para la playita. Aquí sería un bar donde te tomabas algo. Sí. Y comida, todo hecho polvo también. Pero fijaos qué pedazo de sitio. Esto era una maravilla en su día, ¿eh? Bueno, el sitio, la playa, todavía lo es, ¿eh? Ya han aprovechado pagas por tener un asiento. Mirad qué sitio. Esto es increíble, es una pasada. El caminito aquí para pasear. Y mira. La verdad que Croacia es súper bonita, ¿eh? Tiene unas playas y unos parajes. Y esto todavía está conservado. Es como una mini calita. Es como una playa. Y el agua está... Y el color del agua es una pasada. El color del agua es una pasada. Ya hemos llegado a la sala. Se nos ha costado, ¿eh? Encontrarlo. Es que es gigante esto. También todo de ruido. Todo el pladur, todo esto es el pladur del techo.
Y aquí en las pistas. Curioso, ¿eh? ¿A que sí? Y me encontré uno de esos de televisión. ¿Televisión? Control de televisión. Ah, un control de televisión. Eso. Bueno, espera, que això ja... Quan fa que estem a Croàcia? No ho sé, una setmana... 8 dies, 9 dies. Segueixes gravant, eh? Sí, 8 o 9 dies. es un poco complicado. Y hemos venido a visitar la isla, es septiembre, hace fresquito. És octubre. Ahí es octubre. Y Ai, compte amb la bici. Deixeu passar. Nil. luego...